Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. Interposición de querella criminal. Niños católicos de Timor Oriental que fueron Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. La causa de canonización de Jerón Leyen. Cordialmente a los peregrinos de lengua Después a española. comentar noticias nacionales. Bistet ha sido detenido en total 12 veces. La Libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Bienvenidos una semana más a nuestro informativo semanal de Radio HM. Saludamos una vez más a nuestra compañera Anaís Yedra. Muchas gracias, Isabel. Aquí estamos en nuestra cita de cada semana para compartir con ustedes algunas noticias del mundo y de la Iglesia. Comenzaremos hoy con las noticias nacionales. Les adelantamos algunos titulares. Obispo más joven de España pide a mujeres vestir con decoro en misa. La Virgen Blanca de Moncloa, objeto de ataque que le quema el rostro. Ayuda de Cáritas en medio de la crisis. 9 de cada 10 parejas abortan a su hijo si las pruebas indican Down. Seguidamente entraremos en el bloque de noticias internacionales. Escuchamos los titulares. El Parlamento Europeo condena los abortos forzados. Madre posterga tratamiento de cáncer y salva a su bebé del aborto. Gobierno chino aísla a obispo ordenado con permiso del Papa. Le daremos fin a nuestro informativo semanal con alguna noticia de la Santa Sede. Comienza nuestro informativo. Comenzamos en la provincia de Lérida, donde el obispo de Solsona y el más joven de España, Monseñor Javier Nobel, pidió a los fieles y de manera especial a las mujeres vestir con decoro al asistir a misa, ya que no es adecuado ir con vestimenta extrema a la iglesia, que es un lugar sagrado. En una misa en la que el prelado celebró el sacramento de la confirmación, 3 de las muchachas que recibieron el sacramento asistieron vestidas con minifalda, por lo que el obispo, al término de la Eucaristía, habló con ellas y les explicó sobre su inadecuada forma de vestir. En ese sentido, lamentó que a diferencia de otros países, donde ya está estipulado que no se puede entrar a la iglesia como si fuéramos a la playa o a cualquier otro lugar, en España no nos atrevemos a decirlo, porque si lo hacemos parece que salimos de las catacumbas de la época franquista, mientras que si vestimos adecuadamente, todos estamos más cómodos. Ante ello, su propósito es hacer entender con pedagogía y delicadeza a las mujeres la importancia de vestirse con pudor, sobre todo al asistir a una celebración eucarística. No es la primera vez que Monseñor Nobel advierte sobre el respeto y reverencia que se debe tener al asistir a la iglesia. Es así que en varias ocasiones ha pedido a los fieles que se tapen cuando ha creído que no vestían de forma correcta. Mencionó el caso de otra confirmación donde había 3 chicas con escotes excesivos a quien pedí: escuchad, ¿por qué no os ponéis algún suéter ligero? Y efectivamente, se lo pusieron y ningún problema. La gente eso lo ve y hay fieles que lo agradecen, señaló. Por otra parte, es de destacar que en Inglaterra, una joven diseñadora católica, Helena Machin, que trabaja para importantes clientes en la ciudad de Londres, sigue los consejos del obispo y promueve que las mujeres vistan femeninas y con decoro. Nos trasladamos ahora a Madrid, donde el pasado miércoles tuvo lugar un acto vandálico en el que quemaron la cara de la Virgen Blanca de Moncloa. Maslibres.org ha convocado un rosario de desagravio este domingo día 15 a las 19 horas en el templete de la Virgen en Madrid. Según fuentes de información, unos desalmados quemaron la cara de la Virgen con las velas que los fieles madrileños van colocando a sus pies, junto con sus peticiones acompañadas de flores. Sería interesante conocer la historia de esta imagen de la Virgen. Escuchamos lo que nos cuenta Gema. Adelante. Sí, es realmente interesante porque esta imagen de la Inmaculada también sufrió los ataques y bombardeos de la Guerra Civil, y en ella todavía se pueden observar signos de fusilamiento y ametrallamiento. Originariamente se encontraba ubicada en el patio del antiguo asilo Santa Cristina, el cual quedó prácticamente en ruinas durante la guerra y cuyo lugar ocupa actualmente el Museo de América. La imagen se enterró durante la Guerra Civil en el mismo lugar donde ahora se encuentra su templete, que fue erigido en el año 1959 por suscripción popular. Después de la guerra, fueron a desenterrarla quienes conocían dónde se encontraba y descubrieron que estaba toda escrita con los nombres de los militares que le habían pedido de esta manera su protección. En un principio estuvo ubicada en una de las trincheras que había servido de refugio a los soldados con una puerta de alambre de espinos. Siempre ha tenido fieles devotos que han asistido a rezar y pedir su protección y llevarle flores. Muchas gracias por esta detallada explicación. También parece que ya se ha interpuesto la denuncia correspondiente en la Comisaría de Policía y ante la Junta Municipal de Distrito de Moncloa de Madrid. Y solo nos queda ya recordar que se celebrará un acto de desagravio el próximo 15 de junio, domingo, y el acto consistirá en el rezo de un rosario a las 7 de la tarde en el templete de la Virgen, que se encuentra situado dentro del parque que lleva su nombre, el Parque de la Virgen, en Moncloa. Y ahora una rápida información de cómo trabaja Cáritas en ayuda a la crisis del país. Escuchemos primero en qué consiste Cáritas. Nuestro compromiso en el primer trienio, 2008-2010.
El Programa Operativo Pluriregional de Lucha contra la Discriminación 2007-2013 es una herramienta del Fondo Social Europeo que pretende combatir la discriminación en el mercado de trabajo de mujeres y hombres en situación de riesgo o exclusión social. Responde a uno de los objetivos estratégicos del Fondo Social Europeo, que persigue hacer del trabajo una opción real para todos. La participación de Cáritas Española como organismo intermedio en el programa ha supuesto una importante mejora en la calidad de vida de personas y familias de los grupos más desfavorecidos, no solo como impulso para el acceso al empleo, sino también a los servicios normalizados de formación, vivienda, salud, educación, etc. Incluso ahora que la pobreza y la exclusión social persisten, se agravan y se complejizan. Resultados. En los 3 primeros años del periodo 2007-2013 del programa operativo hemos gestionado un total de 13 millones de euros, de los cuales el Fondo Social Europeo ha invertido 9 y Cáritas 4. Esta aportación ha servido para desarrollar y afianzar miles de itinerarios de inserción. 52 Cáritas diocesanas y 6 Cáritas regionales han participado. 38.827 personas han iniciado un proceso de inserción, 14.721 hombres y 24.106 mujeres. 4.423 personas han sido formadas en más de 220 acciones formativas. En estos 2 años y medio, gracias a la aportación del Fondo Social Europeo y a la intervención de Cáritas, 6.178 personas han completado su proceso de inclusión sociolaboral. Parece increíble, pero incluso ahora, cuando el gobierno no es capaz de hacer frente a toda la avalancha de parados que hay en España, Cáritas, sin embargo, logra ofrecer puestos de trabajo incluso a personas con más discapacidad. La siguiente información nos viene directamente de Cáritas Nacional Española. Hemos conseguido dar una respuesta eficiente a necesidades y problemas complejos, reforzando al mismo tiempo la creación de redes y de tejido social y asociativo. La gran movilización de recursos públicos y privados nos ha permitido trabajar de forma integral con personas y familias, implantando métodos flexibles y adaptados a cada caso y fomentando siempre la participación de cada persona como protagonista de su propio proceso. Pasamos ahora a informar de algunos datos relacionados con el aborto en los casos de síndrome de Down. El dato es tan terrible como demoledor, ya que entre el 95% y el 97% de las parejas que esperan un bebé y son informadas de que tendrá síndrome de Down deciden abortar. Escuchemos el siguiente avance. La Asociación Nacional para la Defensa del Derecho de la Objeción de Conciencia denunció que en España 9 de cada 10 bebés diagnosticados con síndrome de Down son abortados por sus padres. Según la asociación, en el 94,5% de los casos en que el diagnóstico prenatal indica la presencia de síndrome de Down, el niño no llega a nacer. Por ello, ha surgido la objeción de conciencia frente al diagnóstico prenatal que no tiene fines curativos. En España, el Código Penal no sanciona el aborto cuando se presume que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, como trisomía 21, la trisomía 16 y la trisomía 18, espina bífida, anencefalia, microcefalia y malformaciones cardíacas o de extremidades aisladas. En la actualidad en España hay aproximadamente 34.500 personas con síndrome de Down, lo que supone 1 de cada 1.450 nacidos vivos en el país. Las cifras han decrecido en comparación con las de 1990, cuando el número era 32.000 personas, 1 de cada 800 nacidos vivos. La reducción de casos se debe a que a las mamás a las que se les diagnostica síndrome de Down precozmente mediante ecografía, si quieren puede optar por la interrupción voluntaria del embarazo. Y esta sociedad tiene en este momento esta tendencia, indicó el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez, al terminar la presentación de unas guías de práctica clínica. José Fabián Cámara, presidente de la Fundación Down España, admitió que la mujer decide, pero recordó que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad aboga por la total eliminación de cualquier tipo de discriminación. No voy a entrar en el debate, pero quiero recordar que eso afecta también al no nacido, advirtió. Por otro lado, la esperanza de vida de las personas que presentan síndrome de Down ha aumentado de manera considerable, situándose en torno a los 60 años.
Muchos médicos y enfermeras de atención primaria no están, sin embargo, familiarizados con las particularidades de este tipo de pacientes. Para servir como apoyo práctico en las consultas, Down España y la OMC han elaborado 5 guías clínicas que profundizan en salud mental, ginecología, atención bucodental, oftalmología y atención a adultos con esta alteración cromosómica, ya que en España el síndrome de Down no se enseña a los médicos en la carrera, advirtió José María Borrell, asesor médico de Down España. Los niños que han estado muy mimados por los pediatras, incluso por encima de su edad pediátrica hasta los 18 años, de repente se quedan huérfanos. Nadie asume esos cuidados. Comenzamos con China. El Parlamento Europeo aprobó el jueves pasado una resolución que condena la práctica de los abortos y de las esterilizaciones forzadas en China, haciendo explícita referencia al secuestro y el aborto forzado de una mujer encinta de 7 meses, Feng Yanmei. El 3 de junio, según un informe difundido por Internet, Feng Yanmei fue golpeada y arrastrada hasta un vehículo de los funcionarios de planificación familiar, mientras su marido, Deng Hiyuan, estaba fuera por trabajo. Los funcionarios pidieron además a la familia de Feng pagar una multa de casi 6.000 euros. No habiendo recibido la suma, estos obligaron a la mujer a abortar por la fuerza, poniendo el feto muerto sobre la cama junto a ella. La mujer fue luego sometida a un tratamiento médico en una aldea poco distante. Reggie Derojan, presidenta de la Women's Rights Without Frontiers, declaró: "Esto es un ultraje. Ningún gobierno puede tolerar un acto similar. Los responsables deben ser perseguidos por crímenes contra la humanidad". La Women's Rights Without Frontiers invita al gobierno de Estados Unidos y a los líderes del mundo entero a condenar con fuerza el aborto forzado y toda la planificación familiar de China. Condenamos el aumento de los abortos coercitivos en China, porque es una flagrante violación de los derechos humanos, dijo el parlamentario Alok Peterle, que negoció el texto final por el grupo PPE. Esta es una práctica inaceptable para el Parlamento Europeo. La resolución subraya el derecho de todas las mujeres al acceso a la salud pública y señala que el fin de los programas de planificación familiar debería ser el de informar a las personas sobre el número y sobre el posible distanciamiento de los hijos para que puedan elegir libremente. La resolución subraya también el desequilibrio de género creado por la política del hijo único en China. Gracias a esta resolución, la cuestión de los abortos forzados será debatida en el próximo encuentro sobre los derechos humanos entre la Unión Europea y China. Pero escuchemos ahora un breve informe de este caso concreto. Esta es la joven madre que ha sido obligada a abortar a los 7 meses de embarazo. Aquí la vemos recuperándose de la intervención. Para colmo, a la madre después del aborto le llevaron al feto junto a su cama porque no había pagado la operación. Al parecer, a la joven la obligaron a abortar funcionarios de la Oficina de Planificación Familiar de su provincia porque incumplía la política del hijo único. Ya es madre de una niña de 5 años y con el nuevo bebé tenía que pagar una multa de casi 6.000 euros, dinero que ella no tenía. En la red, el caso ha provocado una oleada de indignación y más de 500.000 comentarios. Muchos internautas denuncian otros casos de abortos forzados y piden justicia para la joven madre. El gobierno chino ha confirmado el caso, ha abierto una investigación y ha apartado de sus puestos a 3 funcionarios de la Oficina de Planificación Familiar donde han ocurrido los hechos. Aquí en este país el aborto es libre, supuestamente no es obligatorio. Cada año abortan una media de 7 millones de mujeres. China, el país más poblado de la Tierra, aplica desde el 79 una estricta política de control de natalidad que prohíbe tener más de un hijo en las ciudades y 2 en las zonas rurales si la primera es una niña. Si la ley se incumple, se castiga con fuertes multas. Esta política ha conducido a realizar numerosos abortos selectivos y forzados. Denunciar esos abusos le costó la cárcel al disidente ciego Chen Guangchen, hoy exiliado en Estados Unidos. El gobierno, sin embargo, asegura que son casos aislados. Continuamos en China. Monseñor Tadeusz Madakin, recientemente ordenado obispo auxiliar de Shanghái con el correspondiente permiso del Papa, fue aislado por el gobierno del país asiático después de que él anunciara que dejará su cargo oficialista, desafiando el control que éste mantiene sobre el clero católico local. La detención del prelado se produjo poco después de que informara de su renuncia al final de su misa de ordenación, el pasado sábado 7 de julio. Monseñor Madakin no apareció en la misa del domingo 8 de julio en la Catedral de San Ignacio en Shanghái, en un traslado que habría sido ordenado por las autoridades encargadas de supervisar la vida religiosa en esa ciudad. Después de ser ordenado, el obispo anunció que dejaría sus responsabilidades como vicepresidente de la Asociación Católica Patriótica China en Shanghái y miembro del comité permanente de dicha asociación a nivel nacional. Tras la ordenación de hoy, dedicaré todos mis esfuerzos al ministerio episcopal. Es un inconveniente para mí seguir sirviendo en el puesto de la Asociación Católica Patriótica China. Las cerca de 1.000 personas que asistieron a la ceremonia en la Catedral de San Ignacio respondieron a las palabras de Monseñor Madakin con un prolongado e intenso aplauso.
Una de las personas que asistió a la ordenación afirmó que el obispo debió tener mucho valor para hablar así frente a tantas autoridades del gobierno. Esas palabras no fueron dichas para los católicos, sino para las autoridades. Monseñor Madakin remarcó en sus palabras que fue ordenado como obispo auxiliar, tal como lo indicó la Santa Sede, a pesar de que el gobierno chino lo reconoció como obispo coadjutor. La ordenación legítima y lícita de Monseñor Madakin contrasta con la ordenación sin mandato pontificio del sacerdote Joseph Yue Fusheng, ocurrida el pasado viernes 6 de julio en Harbin, provincia de Heilongjiang, en China. China permite el culto católico únicamente en la Asociación Patriótica Católica China, subalterna del Partido Comunista de China, y rechaza la autoridad del Vaticano para nombrar obispos o gobernarlos. La Iglesia Católica fiel al Papa no es completamente clandestina, aunque es asediada constantemente. Las relaciones diplomáticas entre China y el Vaticano se rompieron en 1951, 2 años después de la llegada al poder de los comunistas que expulsaron a los clérigos extranjeros. Vamos a Argentina, donde esta vez sí se permitió a una madre salvar a su hijo. Simón Calixto es una madre brasileña que rehusó someterse a un aborto, como le sugirieron los médicos, después de que le diagnosticaran cáncer de mama casi al mismo tiempo de saber que estaba embarazada en Ontario, Canadá. Tras optar por la vida de su pequeña, viajó a Brasil, en donde completó su tratamiento y tuvo a su bebé. Pero los médicos canadienses indicaron a Simón que abortara, pues su gestación incrementaba el tamaño del tumor en su pecho debido a las hormonas y que lo más seguro era abortar, ya que los medicamentos del tratamiento contra el cáncer dañarían al bebé. Tal como recuerda Simón, los médicos del mejor hospital de Ontario, la ciudad en que residía, le dijeron que sin el aborto no podrían ofrecer el tratamiento, y me di cuenta de que si en ese centro de referencia tenían esta conducta, ningún otro hospital sería diferente. Presionada por la urgencia de una decisión para el procedimiento, Simón sintió que iba a morir. Su alma se estaba muriendo. Ante esta situación, Simón Calixto decidió usar un dispositivo que permite escuchar los latidos del bebé en el útero. Y en 10 segundos empezó a escuchar el corazoncito. Sentía que estaba vivo. Además, Simón recordó haber visto un programa de televisión brasileño en el que presentaron un caso similar al suyo, en el que el bebé nació sano. Luego contactó al doctor Walmir Rezende, especialista citado en aquella noticia, y viajó a Brasil. Una vez en su país natal, Simón llegó a las 36 semanas de embarazo y dio a luz a través de una cesárea. El súbito crecimiento del tumor en su pecho, a pesar de la quimioterapia realizada, obligó a adelantar el parto. La pequeña Melissa nació sana, con solo una leve dificultad respiratoria. A su madre le extirparon posteriormente el seno en el que se encontró el tumor. Entramos ahora en las noticias de la Santa Sede. Como ya anunciamos la semana pasada, el Papa Benedicto XVI se trasladó el pasado 3 de julio a la residencia pontificia de Castel Gandolfo para pasar allí este tiempo de verano. Es interesante saber la historia de cómo llegó a ser Castel Gandolfo un lugar elegido por los papas como lugar para pasar el verano. Vamos a escucharlo. Castel Gandolfo, un pueblo a 25 kilómetros de Roma con 8.000 habitantes. Esta localidad tiene 136 hectáreas, 27 más que la Ciudad del Vaticano. Además del Palacio Papal, hay 2 conventos, un colegio, una granja, los jardines y el Observatorio Astronómico Vaticano. El primer papa que escogió Castel Gandolfo como residencia de verano fue Urbano VIII. Cuando era cardenal pasaba los veranos en Castel Gandolfo y fue por primera vez como papa en el verano de 1626. Con el Tratado Lateranense de 1929, Italia reconoció que la Santa Sede es propietaria del Pontificio Palacio de Castel Gandolfo. En 1934, el observatorio se trasladó del Vaticano a Castel Gandolfo porque había demasiada luz en el cielo de Roma y las estrellas más débiles no se podían ver con claridad. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano fue un país neutral y Pío XII abrió las puertas de Castel Gandolfo a los refugiados. Unos 12.000 judíos buscaron refugio en la ciudad pontificia hasta la liberación de Roma el 4 de junio de 1944. Durante esos años, el apartamento del Papa se reservó para que las madres diesen a luz y al menos 40 bebés nacieron allí. En 1959, Juan XXIII comenzó 2 tradiciones en Castel Gandolfo: el Ángelus del domingo en el patio del palacio y la misa en la parroquia del pueblo para celebrar la fiesta de la Asunción. Benedicto XVI pasó aquí su primer verano en el año 2005. Este será su 5º verano en una de las localidades más bonitas de Italia. Su hermano Georg también lo acompañará durante estos meses. El Papa Benedicto XVI decidió seguir trabajando durante el reposo del verano europeo y el pasado domingo en Castel Gandolfo retomó los trabajos para el 3er volumen de su libro sobre Jesús de Nazaret. Pasamos a escucharlo.
El domingo pasado retomó la escritura del libro de Jesús, es decir, comenzó a trabajar para poder concluir el libro de Jesús, que como sabemos falta finalizar la parte sobre la infancia. En esto empezó a trabajar en los días anteriores, confirmó el director de la sala de prensa de la Santa Sede, padre Federico Lombardi. Ese sería el último volumen de la trilogía que escribe Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret. Los anteriores libros fueron publicados en 7 idiomas y en edición ebook y superaron el 1.000.000 de copias vendidas. Además de proseguir con su libro, explicó el vocero del Vaticano, el Papa también prepara sus discursos para el viaje apostólico al Líbano, que se realizará el 14 al 16 de septiembre, en ocasión de la firma de la exhortación apostólica posinodal de la Asamblea Especial para Oriente Medio del Sínodo de los Obispos. Asimismo, el Santo Padre también escribe sus discursos para la próxima celebración del 50 aniversario del Concilio Vaticano II y la inauguración del Año de la Fe, que empieza el próximo 11 de octubre. Escuchamos ahora cómo se organiza el Papa en Castel Gandolfo. El Papa aprovecha además estos días de descanso para pasear en los jardines de Castel Gandolfo. Con una gorra y unos cómodos zapatos, Benedicto XVI disfruta de la naturaleza acompañado de su secretario personal, George Genswein. Además, no ha perdido la ocasión de dar de comer a los peces de un pequeño estanque en los jardines. El Papa aprovecha estos paseos para rezar el rosario ante una imagen de la Virgen. Días de verano que el Papa aprovecha para descansar, rezar, disfrutar de la naturaleza y escribir, algo que solo puede hacer 3 semanas al año, lejos del intenso trabajo de Roma. Con esto damos fin al informativo de esta semana. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM, 88.9 FM y en HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Isabel Jordán y Anaís Hiedra. Hasta la próxima semana. Radio HM, 88.9 FM. Te mantenemos informado.